¿Os acordáis de esta escena de la película del Club de los Poetas Muertos, donde Robin Williams saca a sus alumnos del aula para hacer la clase en el exterior? Lo que buscaba es que fuesen creativos y que buscasen su propio estilo. Pues hoy os quiero hablar sobre eso, sobre sacar las clases al exterior, sobre la revolución de crear aulas verdes en el exterior de las escuelas y de los innumerables beneficios que tienen en los estudiantes. Y como veréis, no solamente para los más jóvenes, también en las universidades. Mi nombre es Albert Cervera, soy CEO de Symbiote y estoy especializado en la creación de entornos de bienestar. ¡Acompáñame! Los niños de las grandes ciudades se están desconectando totalmente y cada vez más de la naturaleza. Y esto, combinado con el crecimiento tecnológico exponencial de los últimos años, podríamos decir que ha paralizado a los jóvenes de hoy en día. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los niños viven en pisos que no tienen ningún tipo de jardín, hace que las escuelas tengan un papel muy importante en enseñarles que nuestra relación con nuestro contexto natural puede ser simbiótico. Pero hasta ahora la mayoría de edificios modernos de las escuelas parece que protejan a los alumnos de los elementos naturales y algunos realmente son como cárceles. De hecho, fijaros en estas dos imágenes. Lo grave es que una es un patio de una cárcel y la otra de un colegio. La verdad es que pocas diferencias veo. En muchos otros vídeos os cuento sobre cómo nuestro entorno tiene un efecto profundo en nosotros. Y las aulas tradicionales tienen un efecto negativo en los niveles de concentración, de creatividad, productividad y de bienestar emocional. Definitivamente no están diseñadas para priorizar ni el bienestar de los estudiantes ni de los maestros. Cuando pensamos en las aulas, a menudo imaginamos filas de escritorios y pizarras, pero ¿y si hubiera una forma de llevar el aprendizaje al exterior y conectarse con el mundo natural? Ahí es donde entran las aulas verdes al aire libre. Si bien los niños prosperan en la rutina, su rendimiento puede verse afectado por trabajar en el mismo entorno todo el tiempo. Al crear ambientes de aula al aire libre, los maestros y los estudiantes pueden aventurarse afuera para diferentes oportunidades de aprendizaje. Las aulas al aire libre se están volviendo cada vez más populares a medida que los maestros y los padres reconocen sus numerosos beneficios. Y como os decía antes, no solo para escuelas, sino que también se están implementando en universidades, como este espacio de clases al aire libre de la Universidad Washington and Lee University. Y para aquellos que no tenéis espacio exterior, no hay excusa, se pueden desarrollar proyectos de renaturalización en las azoteas. La azotea suele ser un espacio totalmente desperdiciado que alberga una monstruosidad de equipos eléctricos, de calefacción y de ventilación. ¿Por qué no convertir estos metros cuadrados en un espacio de aprendizaje que sea utilizable? Las aulas verdes de exterior van mucho más allá que un simple cambio de escenario. Es una oportunidad para generar experiencias inmersivas de aprendizaje que en el interior sería imposible. Como por ejemplo se puede hacer biología, geografía, historia, agricultura y sostenibilidad. Las escuelas pueden utilizar las aulas al aire libre para enseñar conciencia ambiental, pero de una manera práctica. Por ejemplo, pueden aprender sobre el compostaje o cómo reducir los desechos de la hora del almuerzo, como las cáscaras de plátano. También pueden aprender sobre los beneficios del uso de energía renovable a partir de actividades que involucren o paneles solares o turbinas eólicas. Las escuelas también incluso pueden instalar barriles de agua de lluvia para recolectar agua, para regar las plantas y así utilizar el compostaje para reducir el desperdicio de alimentos. Estas prácticas sostenibles no solo benefician al medio ambiente, sino que también enseñan a los niños la importancia de la sostenibilidad. Existen numerosos estudios que demuestran los beneficios de este tipo de acciones. Más tiempo al aire libre se correlaciona con un mayor enfoque y una mayor atención, mejores habilidades de relación y un mayor compromiso con el aprendizaje. Al comprometerse con el medio ambiente, los niños pueden aprender sobre la importancia de protegerlo para las generaciones futuras. Contribuyen a la conciencia ambiental y pueden conducir a una mayor comprensión y apreciación de este medio ambiente. Y ojo, porque también minimiza los costes de iluminación y de aire acondicionado por el hecho de estar afuera. Además, jugar y aprender al aire libre también está relacionado con una mayor creatividad y capacidad en la resolución de problemas. A su vez, esto va a reforzar su autoconfianza y la autosuficiencia y cultivará relaciones positivas con sus compañeros y unas mejores habilidades de comunicación. Y no nos olvidemos de un detalle importante, y es que en las salas de interior hay una gran acumulación de CO2 por falta de aire fresco. Y aparte del impacto en nuestra salud física, también afecta al rendimiento de los estudiantes. Un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Harvard y de Siracusa en 2016 encontró que la función cognitiva humana disminuyó en un 15% cuando el CO2 en interiores alcanzó los 945 partes por millón y se desplomó en un 50% cuando el CO2 alcanzó los 1400. Que los entornos con aires acondicionados pueden alcanzar rápidamente estos niveles, especialmente después del almuerzo, cuando 30 niños sudorosos vuelven a entrar al salón de clases después de correr durante una hora. Diseñar un aula verde va mucho más allá de poner unas mesas y unas sillas en el exterior. Va de replantearse la forma en que se quiere educar
recomiendo pensar muy bien un programa educativo y actividades para generar estos aprendizajes de experiencias inmersivos. Y como siempre defiendo, crear un proceso participativo de co-creación con alumnos y profesores, preguntándoles sobre qué les gustaría y qué piensan. Organizamos nosotros algunos talleres muy chulos de co-creación que son realmente muy potentes. Y os recomiendo que me escribáis si os gustaría introducir esta revolución verde en vuestra escuela. Os aseguro que vale la pena. Y siguiendo con el consejo de Robin Williams en la película del Club de los Poetas Muertos, hagamos todo lo posible para facilitar el potencial y la creatividad de los más jóvenes, a la vez que puedan recuperar esa conexión tan necesaria con la naturaleza, porque ellos son el futuro de la esperanza. Gracias y que tengas un bonito día. Chao.